Nunca pensé que llegaría el día en que tendría que tocar la puerta de mi propio dormitorio como una extraña no deseada. Y lo que más dolía no era solo el silencio detrás de esa puerta. Era la ausencia de un simple mamá, ni una mirada culpable, ni una pausa. Solo el sonido agudo del teclado mecánico, un estruendoso headshot a través de unos audífonos de videojuegos y la risa estridente de tres jóvenes que nunca había visto antes, acomodados cómodamente en la única habitación que alguna vez fue el lugar más sagrado de mi vida. Me di la vuelta en silencio. El pasillo aún brillaba con el resplandor de los apliques de cristal, reflejándose sobre los suelos de nogal pulido, una belleza elegante que ya no parecía estar destinada para mí. Ese dormitorio fue donde George y yo una vez escogimos cuidadosamente el diseño del papel tapiz y los cojines de seda. Allí estaba guardado el pañuelo Hermès que recibí en mi cumpleaños número 60, el vestido Chanel que usé para hablar ante la junta directiva, y las cartas escritas a mano que George me envió mientras luchaba contra la enfermedad, cartas que nunca tuve la fuerza de abrir. Y ahora, me habían empujado al estudio del piso de abajo, generosamente renombrado como el salón de invitados. Aunque no tenía ventanas, aún olía a pintura fresca, tenía un aire acondicionado débil y una lámpara de noche con el bombillo fundido. La habitación que una vez albergó el corazón de nuestro hogar se había convertido en un estudio de videojuegos, y la persona que la había reclamado no era otra que el niño que solía acunar en mis brazos, el mismo que una vez me miró con sus grandes ojos marrones y preguntó: «Mamá, ¿me parezco a papá?». Vivir con la cabeza agachada no era una opción. Si alguna vez has sentido un dolor similar, deja un comentario, da like y suscríbete. Cada historia aquí es un llamado de atención, para elegir la compasión, pero en los lugares correctos. Todo empezó a cambiar después de que mi hijo perdiera su trabajo, cuando su tercera startup fracasó. Me dijo que se quedaría unas semanas para recuperarse, pero esas semanas se alargaron 18 meses. Al principio le cocinaba la cena cada noche. Luego empecé a dejarle comidas en el refrigerador. Con el tiempo comenzó a pedir comida para llevar diciendo: «Tu comida ya no es lo que acostumbro». Me quedé callada, hasta que un día subí y me di cuenta de que mi tocador había desaparecido. En su lugar, había una torre brillante de luces RGB que parecía sacada de un escenario de concierto, rodeada por 3 sillas de cuero para videojuegos que, francamente, costaban más que todo el juego de la sala. Le pregunté: «Andrew, solo quiero saber qué exactamente sacaste de mi habitación». Ni siquiera levantó la vista de la pantalla, solo murmuró: «Necesitaba más espacio. Tu habitación tiene buena luz, estás bien durmiendo abajo. ¿Quién necesita una habitación principal a los 70, de todos modos?». Esa frase me atravesó más que cualquier insulto, no por haberme quitado la habitación, sino porque en sus ojos me había convertido en un pensamiento secundario, una persona que simplemente ocupaba espacio en una vida que ya no me incluía, y aún así seguí en silencio. Guardé silencio cuando trajo a su novia a vivir con nosotros sin decirme una sola palabra. No dije nada cuando ella paseaba cada mañana por la cocina en bata como si fuera la nueva dueña de la casa. Me mordí la lengua cuando me dijeron que debía tocar la puerta antes de entrar a la sala por si estaban viendo una película o haciendo una transmisión en vivo con sus amigos. Pero ese día, cuando entré a la sala para buscar el álbum de bodas de George y mío, me di cuenta de que ya no estaba. Le pregunté a Andrew qué había pasado con él. Se encogió de hombros y dijo: «¿Para qué quieres esas cosas viejas, mamá?». Lo guardé. Subí directamente al segundo piso y abrí la puerta de lo que solía llamar el lugar más pacífico del mundo. Pero al entrar, me quedé helada. La estantería había sido empujada a un rincón. El juego de sillones antiguos de George había desaparecido sin dejar rastro. En su lugar había un minibar, pilas de bebidas energéticas y 3 jóvenes desconocidos sentados con las piernas cruzadas en el suelo, riendo a carcajadas mientras gritaban por sus audífonos y disparaban a enemigos pixelados en la pantalla. Uno de ellos se dio la vuelta y me miró con extrañeza. ¿Quién es usted, señora?». Me di la vuelta y me alejé sin pronunciar una sola palabra. Por primera vez en meses, sentí un dolor en el pecho como si alguien hubiera atado una cuerda alrededor de él, apretándola más con cada paso que daba. No era el rechazo lo que más dolía,
era darme cuenta de que había permitido que todo llegara demasiado lejos. Esa tarde preparé una tetera de Earl Grey especial que había pedido desde Londres. Me senté sola en una modesta silla de mimbre en el porche, mirando la luz suave que se derramaba desde la ventana del piso de arriba hacia la quietud del jardín. Tomé mi iPad e inicié sesión en el sistema de gestión patrimonial que alguna vez usé para administrar los bienes que George había dejado. Revisé las propiedades, las cuentas de inversión, las acciones y los ahorros. Todo seguía a mi nombre. Seguía siendo la única propietaria legal de todo lo que habíamos construido juntos durante más de 40 años. Nada había cambiado, aún, pero en lo más profundo de mí lo sabía. Si seguía guardando silencio era solo cuestión de tiempo antes de que esas cosas ya no me pertenecieran. Y en ese momento tranquilo, bajo la luz del porche, supe sin la menor duda, algo tenía que cambiar. A la mañana siguiente me desperté con una sensación persistente de inquietud. No era solo por el mal descanso, ni por la luz del sol que se colaba demasiado temprano a través de las cortinas en la pequeña habitación de invitados. Era una conciencia que me carcomía por dentro, la intuición de una madre que por fin comenzaba a aceptar la verdad. Mi hijo ya no me veía como su madre. Entré a la cocina. El olor persistente de comida grasosa para llevar de la noche anterior aún flotaba en el aire. Andrew y su novia, Olivia, creo que se llama, ya estaban en la barra, comiendo lo que ellos llamaban brunch. No era más que un sándwich empapado y un batido sin ganas, extendidos descuidadamente sobre la encimera de mármol que yo alguna vez atesoré, como la pieza central de nuestro hogar. «Buenos días», dije con suavidad, rompiendo el silencio. Olivia no respondió. Andrew murmuró: buenos días, mamá», pero sus ojos seguían fijos en la pantalla de su celular. Abrí el armario para tomar mi té, la caja de madera lacada con incrustaciones de nácar que George me regaló durante nuestro viaje a Kioto, solo para encontrarla empujada hasta el rincón más alejado. En su lugar había una cafetera elegante y costosa. Ciertamente yo no la había comprado. Me giré y pregunté: «¿De dónde salió esta máquina?». Andrew se encogió de hombros. «Es de Olivia. Está acostumbrada a ese tipo». No pregunté nada más. Pero algo cambió dentro de mí. Una pregunta silenciosa y creciente comenzó a echar raíces en mi mente. Si podía reemplazar con tanta facilidad las pequeñas cosas de esta cocina sin consultarme, entonces, ¿qué otras cosas, cosas más importantes, estaba cambiando silenciosamente a mis espaldas? Esa noche entré en la antigua sala de lectura, ahora el lugar donde dormía temporalmente, para buscar mi libreta del banco. Pero cuando fui a abrir el cajón, lo encontré con llave. Ese cajón nunca había tenido llave antes. George siempre decía: «No tenemos nada que ocultarnos el uno al otro». Y yo había honrado ese sentimiento durante todos estos años. Pero ahora tenía una cerradura nueva. Le pregunté a Andrew. Levantó la vista desde el sofá y dijo con indiferencia: «Ah». Olivia necesitaba un lugar para guardar sus documentos. Supuse que tú no lo usabas, así que cambié la cerradura. No es gran cosa. No es gran cosa. Era mi habitación, mi escritorio, mis documentos. Y lo más doloroso de todo era el lugar donde guardaba las cartas de George, sus notas, las cosas que aún llevaban su presencia en nuestro hogar. Quise gritar, pero no lo hice. En cambio, salí por la puerta principal directo al Porsche Cayenne que aún conservaba como un recuerdo sagrado de George, el mismo auto con el que me sorprendió en mi cumpleaños número 65, justo antes de que nos enteráramos del cáncer. No tenía un destino en mente, solo quería respirar un aire que no se sintiera prestado. Quería recordar quién había sido antes de convertirme en la mujer con bienes por los que todos están esperando. Finalmente, me detuve en un viejo café escondido en una esquina tranquila junto al lago, el mismo que George y yo solíamos visitar una vez al mes. Siempre pedíamos lates calientes y nos sentábamos en silencio, leyendo como dos viejos amigos que no necesitaban palabras para sentirse cerca. Esta vez pedí una tetera de té. Abrí mi iPad e inicié sesión en el sistema de gestión patrimonial, una vez más. Pero esta vez revisé todo con más atención. En la pestaña de cuentas vinculadas, algo llamó mi atención. Había un nuevo correo electrónico agregado a la lista de usuarios con acceso secundario, uno que nunca había visto antes. Decía andrewwhitmore.guestmail@. Nunca había concedido ese permiso.
Abrí el registro del sistema. El historial mostraba que el cambio se había hecho 3 días atrás, desde una dirección IP ubicada dentro de mi propia casa. Un escalofrío recorrió mi espalda. No era el acceso en sí lo que me aterraba. Era el hecho de no haber sabido que eso había ocurrido. Andrew conocía mi contraseña. Se la había dado años atrás, confiando en que, si alguna vez me pasaba algo, al menos él sabría cómo manejar los bienes de la familia. Pero ahora comenzaba a ver la verdad. Había empezado a usar ese acceso no para proteger mi patrimonio, sino para construir una nueva vida sobre todo aquello por lo que yo había trabajado. Esa noche decidí que era hora de hablar. Caminé hasta la puerta de lo que ahora era la sala de videojuegos de Andrew, o, con mayor precisión, mi antiguo dormitorio. La puerta estaba entreabierta. Toqué una vez, luego entré. Olivia estaba recostada cómodamente en mi cama, la misma que yo solía vestir con sábanas importadas de Italia. Andrew estaba encorvado en su habitual silla de videojuegos, con los auriculares alrededor del cuello, los ojos fijos en la pantalla brillante. Andrew, necesito hablar contigo. Él suspiró, quitándose los auriculares. ¿Y ahora qué, mamá? Mantuve la voz serena. ¿Por qué añadiste un correo electrónico a mi cuenta financiera sin preguntarme primero? Él me miró, sorprendido por un instante, pero rápidamente cambió a un tono de indiferencia. Eso, dijo, es solo para ayudarte a mantener el control. Estás envejeciendo, mamá. Muchas de estas cosas son complicadas. Pensé en reorganizar un poco la cartera de inversiones, tal vez mover algunos fondos para obtener mejores rendimientos. No es gran cosa. Hacerlo sin preguntarme sí es un gran problema. Ay, vamos, mamá, respondió con fastidio. Estás exagerando. Vivo aquí. Solo intento ayudar a manejar las cosas. ¿O piensas mantener todo bajo llave para siempre y no dejarme tocar nada? Lo miré durante un largo momento. Sí, porque es mío, y porque no pediste permiso, simplemente te tomaste la libertad. Olivia intervino desde la cama, con una voz suave pero condescendiente. Creo que las personas mayores se ponen muy sensibles con estas cosas. Andrew solo está cuidando de ti, nada más. Me giré y la miré, a esa mujer acostada en la cama que George y yo habíamos compartido durante 40 años. No respondí. Simplemente me di la vuelta y salí de la habitación. Pero dentro de mí la decisión ya estaba tomada. A la mañana siguiente contacté a Diana, nuestra abogada de confianza de toda la vida, la misma que nos ayudó a George y a mí a establecer todo el marco legal de poder notarial cuando él aún estaba con vida. Concerté una cita con ella en la antigua oficina donde George solía trabajar. Llevé conmigo cada uno de los documentos que alguna vez habíamos archivado: la escritura de la propiedad, las cuentas de inversión, los títulos de los activos e incluso el registro original del hogar donde yo aparecía como única jefa de familia. Diana, le dije después de desplegar todo sobre la mesa, necesito restablecer todos los derechos de acceso de inmediato, y quiero que se añada una cláusula clara. Nadie, ni siquiera mi hijo, puede manejar ninguna parte del patrimonio sin una firma manuscrita mía, en presencia de un testigo legal. Diana asintió con firmeza. Me encargaré de ello de inmediato. También solicité lo siguiente: que se revoquen todos los permisos de acceso secundario a mis cuentas en línea, que se agregue verificación biométrica como una capa adicional de seguridad, y que se envíe una carta de confirmación de propiedad personal a mi correo electrónico de respaldo, el único que alguna vez usamos George y yo. Cuando salí de su oficina, lo entendí con total claridad. Esto ya no se trataba de defenderme. Esto era el inicio de un contraataque silencioso. Cuando regresé a casa, Olivia estaba de pie en medio de la sala, agitando su portátil con frustración y gritando: «¡Andrew! ¡El Wi-Fi se cayó otra vez!». Andrew bajó corriendo las escaleras, tecleando furiosamente en su teléfono, el ceño fruncido. Entré y dejé mi bolso sobre la mesa de mármol. El Wi-Fi no funciona porque cambié el plan de internet y actualicé la contraseña. Andrew se giró hacia mí, con el rostro lleno de incredulidad. «¿Qué estás haciendo, mamá? Estás arruinando todo lo que he estado intentando construir». Lo miré directamente a los ojos y con un tono sereno pero firme le dije: «No, estoy recuperando todo lo que una vez di sin que nadie me lo pidiera». Siempre he creído que los cambios más profundos no vienen de los gritos ni de los arrebatos impulsivos, vienen de los movimientos callados y deliberados,
como el agua que erosiona lentamente una montaña o como la brisa fría que se cuela en silencio por cada rendija de una puerta. Después de ese breve enfrentamiento, Andrew se encerró en lo que solía ser mi dormitorio, cerrando la puerta con llave como si estuviera protegiendo un tesoro oculto. Olivia, por su parte, siguió quejándose del wifi inestable, del agua caliente que no era constante y de cómo yo no era acogedora con los invitados. ¿Invitados? En la casa que George y yo construimos con el sudor de nuestra frente desde los cimientos, no discutí, no lo necesitaba. En cambio, comencé a prepararme. No para una guerra ruidosa, sino para una retirada estratégica, una recuperación elegante de mi lugar, bajo mis propios términos. Dejé de cocinar, dejé de lavar la ropa, dejé de comprar víveres según las preferencias de Andrew, no para castigarlos, sino para devolverles la libertad que parecían ansiar con tanto entusiasmo. Esa mañana me levanté temprano y salí de la casa mientras ellos aún dormían. Caminé hasta el centro comunitario para personas mayores, a solo 3 calles de distancia. Tenía clases suaves de yoga, un acogedor club de lectura y algo que nunca supe que necesitaba: un círculo de mujeres de mi edad, sabias, serenas y con historias que reflejaban el peso que yo había estado cargando en silencio. Comencé a hablar, no mucho, solo lo suficiente para que asintieran con comprensión y compartieran sus propias vivencias, de hijos que querían reestructurar el patrimonio, de nietos que no sabían el nombre de su abuela, de veces en que les pidieron quedarse en su habitación cuando llegaban visitas. No me dijeron qué debía hacer, simplemente escucharon, y su presencia llenó un vacío que yo no había sabido nombrar durante meses. Una tarde de viernes, por casualidad, me encontré con Linda Harper, una vieja amiga de cuando aún era directora de escuela. Ahora estaba haciendo trabajo voluntario en una organización que apoya a personas mayores que enfrentan abuso financiero dentro de sus propias familias. Nos sentamos juntas en el mismo café tranquilo que solíamos frecuentar, tomando té Earl Grey mientras yo le explicaba brevemente todo lo que había pasado. Ella colocó su mano sobre la mía, con una expresión que se volvió seria. Margaret, sabes, dijo con suavidad, lo que acabas de describir podría considerarse una forma de control coercitivo y explotación financiera según la ley de California. Me quedé inmóvil, dejando que esas palabras se asentaran como piedras en el agua. Linda continuó. No digo que debas tomar acciones legales, pero sí creo que necesitas estar preparada. Y si alguna vez quieres hablar con alguien, puedo ponerte en contacto con algunos profesionales excelentes, discretos, pero muy efectivos. Asentí lentamente. Por primera vez en mucho tiempo no me sentí sola. Durante las 2 semanas siguientes pasé varias horas cada día revisando cada documento que tenía. Abrí la caja fuerte, donde guardaba la escritura original de la casa, copias notariales del testamento que George y yo finalizamos cuando aún gozábamos de buena salud, y lo más importante, un documento que casi nadie sabía que existía, la tasación más reciente de nuestra mansión, que indicaba un valor de $3.4 millones, mucho más alto de lo que Andrew jamás había imaginado. Anoté cuidadosamente los números de serie de cada objeto de valor, la colección de relojes suizos de George, nuestras piezas de arte, las acciones que poseo en el Fondo de Desarrollo Educativo que ayudé a cofundar y los casi $600,000 repartidos en 3 cuentas bancarias privadas. No tenía intención de revelar esas cifras a nadie, pero necesitaba estar segura de que si llegaba el día, si Andrew alguna vez decidía hacer su jugada final, yo sería quien revelara mis cartas primero. Una mañana dejé deliberadamente una carta bancaria falsa sobre la encimera de la cocina. La nota detallaba planes para retirar los $600,000 completos e invertirlos en una sociedad inmobiliaria con un nuevo socio. Pasaron menos de 30 minutos antes de que Andrew golpeara la puerta de la sala de lectura, donde yo estaba sentada, hojeando tranquilamente un libro como hacía cada mañana. Mamá. ¿Estás pensando en invertir en algo?, preguntó con una voz que intentaba sonar casual. Sonreí sin levantar la vista de mi libro. Una vieja amiga hizo una sugerencia. Aún no hay nada seguro. ¿Por qué lo preguntas? Se sentó frente a mí. Mamá, debiste habérmelo dicho. Podría ayudarte a elegir la inversión correcta. Sabes que las personas mayores son blancos fáciles para las estafas, ¿verdad? Asentí, aún sonriendo. Gracias, cariño.
Lo tendré en cuenta. Se levantó con los puños ligeramente apretados. Esa última frase, suave pero firme, claramente le molestó. Y eso era exactamente lo que quería. Necesitaba que se sintiera inquieto. Una tarde, mientras Andrew y Olivia estaban ocupados transmitiendo en vivo una de sus sesiones de videojuegos, hice una llamada silenciosa a Deborah Hayes, mi asesora financiera de toda la vida. Le pedí que se reuniera conmigo en la casa, pero especifiqué que hablaríamos dentro del coche, no dentro de la casa. No quería que Andrew sospechara nada. Nos sentamos dentro del viejo Mercedes SUV de George, con las ventanas cerradas, el suave zumbido del motor dándonos una sensación de privacidad. La miré a los ojos. Quiero mover una parte de mis activos fuera del sistema actual. Necesito crear un fideicomiso anónimo, solo entre tú y yo, y quiero estar preparada, en caso de que mi hijo intente quedarse con esta casa. Débora asintió con solemnidad. No hizo preguntas innecesarias. Más tarde, esa misma semana, firmé un nuevo acuerdo legal con Diana, mi abogada. La cláusula era muy específica. Si yo llegaba a estar inubicable por más de 72 horas sin documentación oficial de un hospital o de una agencia de seguridad, el control total de los activos pasaría a un tercero. Una organización educativa privada sin fines de lucro que había fundado silenciosamente el año anterior en nombre de George, la Fundación George. En otras palabras, si alguna vez desaparecía, Andrew jamás pondría las manos sobre aquello que tanto codiciaba. Llamé a Caleb, el hijo de una antigua compañera de clase que trabajaba en seguridad mediática. Le pedí que me ayudara a instalar un sistema de cámaras discretas por toda la casa, no para espiar, sino para documentar cualquier actividad sospechosa. También instalamos un software oculto en el portátil compartido, un programa capaz de capturar capturas de pantalla ante cualquier intento de acceso a mis plataformas financieras. Esperaba no tener que usarlo nunca, pero si Andrew se atrevía a intentar algo, quería tener pruebas irrefutables. Abrí una cuenta de correo completamente nueva y redacté una carta, dirigida a la oficina de Diana, a 2 periódicos locales y a los canales de televisión que alguna vez me entrevistaron durante mi tiempo como directora escolar. La línea de asunto decía: cuando mi hijo intentó robarme la casa, esta es la verdad, no la envié, simplemente la guardé. Pero en el fondo, sabía que si llegaba el momento, no dudaría ni un segundo. Nadie tenía idea de lo que estaba preparando. Andrew seguía sonriendo, seguía jugando, seguía pidiendo pizza como si nada en el mundo hubiera cambiado. Y Olivia aún me llamaba tía Margie, con esa voz empalagosa y vacía que apenas ocultaba la condescendencia que llevaba dentro. Pero yo lo sabía. El juego había cambiado. Ya no era la madre empujada al rincón de su propia casa. Era Margaret Whitmore, y estaba de regreso. Algunos días pasaron como si nada hubiera cambiado. Días ordinarios, tan engañosamente tranquilos que cualquiera que mirara desde afuera pensaría que la tormenta ya había pasado. Pero en realidad, esos eran los días más peligrosos, porque las tormentas más feroces suelen llegar justo después de que el viento se detiene. Aún me levantaba temprano. Seguía tomando mi té en el porche. Seguía ofreciendo una sonrisa serena cada vez que Olivia pasaba sin saludar. No necesitaba que me reconociera, solo necesitaba que me subestimara un poco más. Y lo hizo. Una mañana entré en la cocina y vi que su cafetera había sido colocada en el estante más alto, mientras que mi caja de té había sido empujada hacia abajo, cerca del cubo de basura. No dije nada. Simplemente recogí la caja, sacudí el polvo y la coloqué con cuidado en un estante aparte, en la sala de lectura. Un espacio que había comenzado a reclamar y reconstruir bajo mis propios términos. Un nuevo sillón de lectura, una alfombra suave de color musgo, una lámpara ámbar vintage del mercado de antigüedades de Pasadena. No necesitaba recuperar mi antiguo dormitorio. Estaba construyendo una nueva habitación por completo, una que nadie más tenía derecho a tocar. Andrew nunca preguntó a dónde iba cada mañana ni por qué volvía más tarde de lo habitual, pero podía sentir que me observaba. Un día, dejé intencionalmente mi cuaderno con el resumen de activos ligeramente abierto sobre el escritorio. A la mañana siguiente, encontré un artículo de periódico sobre los riesgos de inversión inmobiliaria colocado con mucho cuidado sobre la encimera de la cocina, como si fuera un recordatorio sutil de alguien que aún creía tener el control. No toqué el papel.
Solo sonreí, en silencio. Esa noche, al pasar frente a la sala, escuché susurros apagados a través de la rendija de la puerta. La voz de Olivia, ansiosa y en tono bajo. ¿Y si cambia el testamento? Andrew respondió con un tono bajo pero firme. Te dije que todo sigue a su nombre, pero si continúa así, tendré que acelerar las cosas. La frase acelerar las cosas hizo que mi corazón se acelerara, pero no por miedo, sino por certeza. Porque supe, sin lugar a dudas, que lo que había estado esperando finalmente había llegado. Activé el grabador de voz en mi teléfono y lo dejé funcionando en silencio durante toda la noche. Cuando se cerró la última puerta y el silencio envolvió la casa, salí al jardín trasero, donde George y yo alguna vez habíamos plantado lavanda y rosas trepadoras juntos. La brisa nocturna era fría, pero reconfortante. Saqué mi teléfono y reproduje la grabación. Clara, coherente, inconfundible, suficiente para servir como prueba si ese momento llegaba. 3 días después, recibí un sobre color crema con el logotipo del despacho de abogados en relieve, enviado directamente por Diana. Dentro del sobre venía una notificación formal. Andrew había presentado una solicitud para realizar una evaluación de capacidad cognitiva en mí, llevada a cabo por un psicólogo de su elección. El motivo que indicó fue preocupación de que la señora Margaret ya no posea la claridad mental necesaria para administrar bienes de gran valor. Me quedé inmóvil en medio del gran vestíbulo. Jamás imaginé que mi propio hijo caería tan bajo. No vino a hablar conmigo, no me preguntó, no intentó abrir un diálogo. En su lugar actuó a mis espaldas, una traición silenciosa y calculada, disfrazada de trámite legal. Llamé a Diana de inmediato. Su voz fue serena y firme. Me negué a firmar el consentimiento para la evaluación, dijo, pero te sugiero que te prepares. Puede que no se detenga aquí. Esa noche no pude dormir. Me senté sola en la silla de mimbre del porche, abrazando el cuaderno de cuero que George solía usar para anotar sus ideas sobre inversiones. Volví a leer un pasaje que había escrito con su letra fuerte e inquebrantable. La persona que tiene la última palabra es aquella que nunca deja ir la verdad. No es el tamaño de los bienes lo que hace poderosa a una persona, es el coraje para protegerlos de la manera correcta. A la mañana siguiente me vestí con intención, un abrigo de piel vuelta color marrón claro, mi pañuelo de seda Hermès y un pequeño bolso de cuero. Dentro llevaba solo lo que realmente importaba: mi iPad, la grabación de audio, el contrato que protegía mi patrimonio y la copia más reciente y revisada de mi testamento. Entré en la sala justo cuando Andrew y Olivia estaban desayunando. Me gustaría hablar, dije con claridad. Andrew ni siquiera se molestó en mirarme. ¿Y ahora qué, mamá? Saqué el iPad y reproduje la grabación. La habitación quedó en silencio. La propia voz de Andrew resonó en el aire. ¿Y si cambia el testamento? Todo sigue a su nombre. Pero si continúa así, tendré que acelerar las cosas. Cuando el audio terminó, el rostro de Olivia se volvió pálido. Andrew se levantó bruscamente de su silla. ¿Estabas espiándome? No, respondí con calma. Me estaba protegiendo. Coloqué la carpeta suavemente sobre la mesa. Este es mi nuevo testamento. Ha sido firmado, notariado y archivado en la oficina de mi abogada. Según este documento, conservaré la propiedad total de todos los bienes hasta mi muerte. Nadie, ni siquiera tú, tiene derecho a exigir una transferencia, firmar en mi nombre o usar nada de esto para fines de inversión. El rostro de Andrew se tornó rojo. Estás exagerando, mamá. Yo también lo pensé, respondí con serenidad, hasta que presentaste en secreto una solicitud de evaluación psiquiátrica contra mí. Hasta que hablaste de apoderarte de mis bienes con una extraña, aquí mismo, dentro de mi propia casa. Soy tu hijo, gruñó Andrew. Solía creerlo, dije con firmeza, hasta que convertiste mi dormitorio en un estudio de videojuegos. Me trataste como una sirvienta y me llamaste la vieja molesta a mis espaldas. Abrí el iPad y presioné un botón. El Wi-Fi de la casa se apagó al instante. Había reconfigurado los ajustes de forma remota usando una nueva aplicación de seguridad. Sin internet, sin privilegios, sin acceso al patrimonio, dije lentamente, pronunciando cada palabra. Si quieren seguir viviendo aquí, contribuirán. Si no, esa puerta está siempre abierta. Andrew dio un paso atrás.
Olivia comenzó a recoger sus cosas en silencio. Me di la vuelta, subí al segundo piso y abrí la puerta de la habitación que alguna vez me vi obligada a abandonar. El día anterior había contratado un servicio de limpieza profesional. Las filas de monitores de videojuegos ya estaban empacadas y retiradas. El armario había sido devuelto a su lugar. Las nuevas sábanas llevaban un suave aroma a lavanda. Me senté al borde de la cama y cerré los ojos. No sabía cómo respondería Andrew en los días siguientes, pero sabía una cosa con certeza. Había regresado a mi lugar legítimo, no a través de lágrimas ni súplicas, sino con estrategia, con una resolución silenciosa y con la fuerza inquebrantable de una madre que ya había soportado demasiado. Por un breve momento, creí sinceramente que después de esa confrontación, Andrew se detendría. Pensé que al recuperar mi habitación, cortar el Wi-Fi y proteger las cuentas financieras, había trazado una línea clara entre lo que yo era, una madre, y lo que él se había convertido, un hijo que había olvidado quién construyó el mundo en el que vivía. Pero estaba equivocada. Algunas personas, cuando pierden poder, no retroceden, se aferran aún más. Y Andrew, mi propio hijo, era exactamente ese tipo de persona. Esa tarde, al regresar a casa de mi clase de meditación, noté que algo no estaba bien. La puerta de la sala de lectura no se abría completamente cuando la empujé. Algo pesado la bloqueaba desde dentro. Llamé a un cerrajero, pensando que sería una bisagra hinchada o algún mueble caído. Pero cuando finalmente la puerta se abrió, me quedé congelada en el lugar. Mi computadora ya no estaba sobre el escritorio, y el iPad, el que contenía cada documento, cada registro del patrimonio, había desaparecido. No había señales de entrada forzada, ninguna cerradura rota, ni un solo rasguño. Todo estaba intacto, demasiado intacto. Llamé a Andrew. No respondió. Volví a llamar. Aún nada. Con el corazón acelerado, revisé rápidamente mi cuenta de correo electrónico. Por suerte, había configurado copias de seguridad remotas. Justo como temía, apareció una alerta. Había habido un acceso no autorizado desde un dispositivo desconocido a las 2:47 de la tarde, utilizando la red Wi-Fi dentro de la mansión. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Esta vez era rabia. Llamé de inmediato a Diana, mi abogada, y le informé de todo. Como siempre, se mantuvo serena, pero esta vez su voz tenía un tono más grave. Margaret, dijo, necesitas tomar una decisión contundente. Me temo que tu hijo podría estar intentando fabricar pruebas para declarar que no estás mentalmente capacitada o tratando de acceder a tu portafolio patrimonial antes de ser eliminado oficialmente de todos los derechos y sistemas. Me quedé en silencio por un largo momento. Diana, pregunté en voz baja, si tú estuvieras en mi lugar, ¿desalojarías a tu propio hijo? No respondió de inmediato. Luego, con un tono firme y deliberado, dijo, no lo llamaría desalojo, lo llamaría protegerte de alguien que está usando los lazos familiares como arma para abusar de tu confianza. Terminé la llamada con el pecho apretado por la emoción, como una marea que se eleva silenciosamente bajo la superficie. Esa noche, Andrew entró tambaleándose por la puerta justo antes de la medianoche. Tenía los ojos inyectados en sangre, el aliento cargado de alcohol y los pasos torpes. Olivia ya no estaba a su lado. Supuse que se había ido una vez que todo se salió de control. Yo lo esperaba en la sala. Solo una lámpara pequeña estaba encendida, proyectando un resplandor ámbar suave sobre la pared donde George y yo alguna vez colgamos nuestra foto de bodas. Cuando Andrew me vio, se detuvo en seco. ¿Todavía estás despierta? Estoy esperando una explicación, respondí con calma. Soltó una risa seca y amarga. ¿Explicación? ¿Qué queda por explicar? No tienes nada que valga la pena conservar. Guardé silencio. Su voz se quebró bajo el peso del alcohol y algo más oscuro. ¿Sabes qué, mamá? Esta casa, ese coche, esas acciones que abrazas como si fueran sagradas, yo soy quien las merece. Tú solo eres alguien que ha vivido demasiado. Lo miré a los ojos, los mismos que alguna vez adoré, los que solía secar con ternura después de sus pesadillas de niño, ahora ardían con resentimiento y una sed de control. Me puse de pie, con calma, pero con una firmeza inconfundible. Te doy una última opción, Andrew, dije con claridad. O te vas de esta casa esta misma noche, sin policía, sin demandas, y no eliminaré tu nombre de todo.
O envío el video de tu entrada furtiva a mi habitación a mi abogada y denuncio el acceso no autorizado. Él dio medio paso hacia atrás. ¿Me estás amenazando? No estoy amenazando, respondí con voz firme. Me estoy protegiendo. A algo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Andrew me miró fijamente durante un largo momento. Luego, sin decir una sola palabra, se dio la vuelta y subió las escaleras. Me senté y abrí la aplicación de seguridad. Con un solo toque, la puerta de mi dormitorio se cerró automáticamente. Todos los dispositivos desconocidos se desconectaron de la red. Y la grabación de audio, junto con las imágenes de las cámaras ocultas, fue respaldada en 3 ubicaciones seguras diferentes. A la mañana siguiente, Andrew ya no estaba, sin despedida. Solo una habitación vacía, algunas prendas arrugadas abandonadas y una hoja de papel doblada cuidadosamente sobre la mesa del comedor. Ganaste, mamá, pero me perdiste. Leí esa frase 3 veces, sin lágrimas, sin dolor, solo una tranquila sensación de ceniza posándose donde antes ardía el fuego. Los días que siguieron fueron extrañamente silenciosos. No más tecleos frenéticos, no más rastros del perfume de Olivia flotando por el pasillo, no más risas fuertes y descuidadas bajando desde el segundo piso. Solo el sonido de los gorriones por las mañanas, el suave goteo del té sirviéndose en mi taza favorita y el sonido de mi propia voz, encontrando poco a poco su camino de regreso. Limpié la habitación de Andrew, no la dejé vacía. En cambio, la transformé en una segunda sala de lectura. La llené con fotografías antiguas, las cartas de George y la versión final de mi testamento. También escribí una nueva línea en mi diario. Hay personas a las que debemos dejar ir, no porque ya no sean nuestra sangre, sino porque ya no honran los votos compartidos bajo el mismo techo. Una tarde recibí un paquete, sin remitente. Dentro había un viejo portarretratos, una imagen mía sosteniendo a Andrew cuando era un recién nacido. Escondida dentro del marco había una sola hoja de papel, simple y sin adornos. Lo siento, mamá, pero aún no tengo el valor de volver. Por favor, vive en paz. Abracé la foto contra mi pecho. Quizás el perdón no se trata de olvidar. Quizás se trata de saber exactamente cuán profundo ha sido el dolor, y aún así elegir no devolver ese daño. Desde el día en que Andrew se fue, mi mansión volvió al tipo de silencio que George y yo alguna vez habíamos atesorado. No más sonidos de consolas de videojuegos, no más rostros desconocidos caminando por mi casa como si les perteneciera, no más luces parpadeantes desde mi antigua habitación que me mantenían despierta por la noche. Cada mañana preparaba mi té como siempre. Earl Grey, una galleta casera, y la suave luz dorada que se filtraba a través del vidrio traslúcido de la segunda sala de lectura, un espacio que ahora llamaba la Sala George, creado para la sanación tranquila y la reflexión. Volví a cuidar el jardín. Las rosas trepadoras, que creí muertas después de 2 veranos brutales, habían comenzado a florecer de nuevo. Tal vez yo también. Ya no era la mujer expulsada de su propia habitación. Ya no era la madre que aguantaba en silencio. Era Margaret Whitmore, una vez más, la dueña de mi hogar y la guardiana de mi propio espíritu. Me uní a un grupo de mujeres mayores en el centro comunitario llamado Las Renovadas. Nos reuníamos cada martes y compartíamos historias que nadie se atrevía a decir en voz alta dentro de la familia. Relatos de hijos que manipulaban la confianza, de la soledad que trae el envejecimiento y de la fuerza que se necesita para que una madre se levante del desamor y se recupere a sí misma. Una tarde, mientras regaba el jardín, el cartero llegó con un sobre especial, sellado en papel dorado, con el emblema de la Academia de Educación y Desarrollo Privado de Nueva York. Lo abrí con delicadeza. Dentro había una invitación formal. Señora Margaret Whitmore, nos sentimos honrados de invitarla como invitada distinguida a nuestro simposio El Poder del Silencio, un encuentro dedicado a educadores y filántropos, cuyas contribuciones silenciosas han transformado vidas durante los últimos 40 años. El simposio se celebrará en The Ritz-Carlton, Nueva York. Todos los gastos de viaje y alojamiento estarán cubiertos y se le otorgará la medalla George Stanton en reconocimiento a su servicio duradero a la educación nacional. Me quedé atónita. George Stanton fue el fundador del Consejo Estatal de Educación de California, la misma institución con la que George, mi difunto esposo,
había colaborado durante el último año de su vida. Nunca imaginé que yo, una mujer retirada desde hacía más de una década, aparecería en una lista de invitados tan prestigiosa. En silencio, en mi corazón, asentí. Iría. Llamé a Débora, mi asesora financiera, y le pedí que me reservara un vuelo en clase ejecutiva y un hotel de lujo. No se trataba de aparentar, se trataba de recordarme a mí misma que ya no necesitaba que nadie me guiara. Podía caminar sola, con confianza y dignidad. Llegué a Nueva York en una suave tarde de primavera. El hotel estaba ubicado en la Quinta Avenida, a solo unos pasos de Central Park. Mi habitación daba a un lago sereno, donde cisnes blancos se deslizaban suavemente por el agua como sacados de una pintura antigua. Esa primera noche no pude dormir, no porque la cama fuera desconocida, sino porque algo dentro de mí se agitaba, como si se acercara un momento importante, algo que aún no lograba nombrar. Y a la mañana siguiente, cuando entré en el gran salón de baile bañado por la luz dorada de las arañas de cristal, ese momento llegó. La vi a ella, Olivia. Estaba de pie sobre el escenario, elegantemente vestida, con el cabello recogido en un moño pulido, sonriendo con gracia mientras saludaba a los invitados como si fuera parte del evento, como si fuera una representante oficial del simposio. Me quedé inmóvil. ¿Olivia? La misma mujer que alguna vez desayunó con las manos desnudas sobre la encimera de mármol de mi cocina, que deambulaba por mis pasillos en bata como si la casa fuera suya, ahora representando una conferencia académica. Me acerqué en silencio al mostrador de información y hablé con la coordinadora del evento. Disculpe, ¿quién es Olivia Rose?, pregunté, fingiendo no saberlo. Es la directora de comunicaciones del grupo Edrich, respondió la mujer. Son el patrocinador principal del evento de este año. Se dice que vivió con una educadora anciana muy respetada en California para recopilar material para un libro que está por publicar. Apenas podía procesar lo que acababa de escuchar. De vuelta en mi habitación, abrí mi portátil y escribí Edrich más Olivia Rose. Los resultados que aparecieron me dejaron completamente paralizada. Ella había firmado un contrato editorial para un libro titulado Arriba por dentro, Secretos de la élite envejecida, promocionado como basado en experiencias reales viviendo con una mujer adinerada en deterioro cognitivo que no se daba cuenta de que estaba siendo manipulada. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Lo supe de inmediato. Estaba escribiendo sobre mí. Y lo que era aún peor, la descripción del libro incluía detalles inquietantemente específicos: sábanas italianas, la colección de relojes de George, incluso los mismos platos que yo solía preparar. Ella no solo se había aprovechado de mí, me estaba convirtiendo en contenido comercial. Me quedé inmóvil en mi habitación de hotel de lujo, con los ojos clavados en la pantalla. Allí estaba, la imagen propuesta de la portada del libro, junto al nombre de Olivia como autora, y el eslogan, un retrato crudo, honesto y a veces desgarrador de los ancianos ricos pero aislados, fácilmente manipulables, desvaneciéndose en silencio. Un testimonio real capturado desde dentro de la mansión donde viví con ella durante 2 años. ¿2 años? Había estado en mi casa solo 8 meses. 8 meses durante los cuales no se preocupó, no se conectó, no contribuyó, observó, anotó y construyó una versión distorsionada de mi vida para venderla al mundo. Apreté con fuerza el apoyabrazos de la silla. No podía permitir que esto quedara así. Tomé el teléfono y llamé a Linda Harper, mi vieja amiga y ahora directora de un grupo de defensa especializado en la protección legal de personas mayores. Le reenvié todo: el resumen del libro, capturas de pantalla del anuncio y una copia de la invitación al evento. Me devolvió la llamada en menos de 10 minutos. ¿Quieres presentar una demanda por difamación comercial e invasión de la privacidad?, preguntó. No, respondí. No quiero solo demandarla, quiero desenmascararla. En público, frente a todos. Linda soltó una risa baja, con un tono feroz y orgulloso a la vez. Entonces estamos a punto de jugar una partida de ajedrez muy grande. A la mañana siguiente, me vestí con intención. Llevaba un vestido de seda color esmeralda profundo, uno que George solía decir que me hacía parecer una jueza de la Corte Suprema. Recogí mi cabello en un moño pulcro, abroché el reloj vintage Patek Philippe que siempre guardé en la caja fuerte, y entré al salón de eventos como un testimonio viviente de la dignidad que se niega a ser borrada. Sobre el escenario,
Olivia pronunciaba un discurso sobre el valor oculto de las vidas silenciosas. Hablaba con un tono solemne y profundo, con los ojos brillando como si estuviera conmovida por alguna tristeza humana muy profunda. Levanté la mano. El moderador miró en mi dirección, vio la etiqueta con mi nombre que decía Margaret Whitmore y asintió con respeto, invitándome a hablar. Me acerqué al micrófono, con la voz serena pero firme. Me conmovió mucho lo que acaba de compartir la señorita Olivia. Comencé. Solo tengo una pequeña pregunta. Mencionó haber vivido con una mujer mayor como parte de su investigación. ¿Le importaría decirnos su nombre? Todo el salón cayó en un silencio incómodo. Olivia dudó por un instante. Luego sonrió con cortesía. Preferiría no revelar su identidad, por respeto a su privacidad. Asentí. Entonces, permítame hacerle esta pregunta. Si esa misma mujer estuviera ahora frente a usted, con todo el derecho de cuestionar lo que ha escrito sobre ella, ¿estaría dispuesta a dejarla hablar? El cuerpo de Olivia se tensó. Su expresión se congeló. Saqué mi iPad del bolso. Luego, sin decir una sola palabra, reproduje una antigua grabación de audio. Su voz resonó por los altavoces, clara e inconfundible. Esa vieja senil vive del dinero de su esposo muerto. Yo solo estoy aguantando hasta que aparezca algo mejor. Un murmullo de asombro recorrió al público. Las cámaras comenzaron a disparar. Los asistentes se inclinaban unos hacia otros en susurros nerviosos. Un reportero del New York Times se levantó de golpe y salió apresuradamente de la sala, claramente preparándose para publicar una gran historia. No dije nada más, simplemente volví a mi asiento. Olivia quedó congelada bajo el foco de luz, con el rostro pálido y atónito. Pero, lo más sorprendente, aún estaba por suceder. Esa noche, durante la recepción privada para los invitados de honor, entré al salón con la simple intención de servirme un vaso de limonada, cuando una voz suave me llamó desde atrás. Disculpe, ¿es usted Margaret Whitmore? Me giré. Un hombre de unos 40 años estaba de pie frente a mí, vestido con un traje a medida, con un rostro que, de algún modo, me resultaba dolorosamente familiar. No me reconoce, ¿verdad? Dijo, sonriendo con calidez. Soy Lucas Thorne, hijo de su antiguo jardinero, el señor Thorne. Solía jugar en su jardín todo el tiempo, cuando usted y el señor George aún vivían juntos. Me quedé inmóvil, atónita. Lucas Thorne, el niño que solía sentarse a dibujar junto a la cerca de lavanda, el niño al que una vez le regalé su primer pincel, de la colección de George. ¿Cómo estás aquí?, pregunté, casi sin aliento. Lucas sonrió. Soy el nuevo CEO de Edrich. Fue como si me hubieran arrancado de la realidad. Y créame, continuó Lucas, cuando vi el nombre Olivia Rose en el contrato editorial, sentí desconfianza. Nuestro equipo legal ha estado revisando el manuscrito, pero después de esta mañana no hace falta revisar nada más. Vamos a cancelar el contrato. Y quiero invitarla formalmente a ser el rostro de la nueva campaña de Edrich, La belleza más allá de los 70. Un tributo a mujeres como usted, mujeres que se levantan incluso después de la traición. Apenas podía respirar. ¿Estás haciendo esto? ¿Por qué? Porque nadie jamás creyó en mí como usted lo hizo, dijo Lucas con suavidad. Usted no solo me dio mi primer pincel. Una vez me enseñó que, a veces, las personas más grandes son aquellas de las que nadie habla. Quiero cambiar eso. Miré a Lucas. Ahora un hombre exitoso, pero con los mismos ojos del niño que aún recordaba. Asentí. No por el reconocimiento, sino porque sabía, si George estuviera a mi lado, también estaría asintiendo. Un mes después del evento en Nueva York, me convertí en el rostro de la campaña La belleza más allá de los 70, no por la belleza física, sino como símbolo de algo eterno, una mujer de pie sola frente a una antigua mansión, sosteniendo una taza de té, con una puerta cerrada a sus espaldas y un mundo que había aprendido a recuperar. Esa imagen apareció en las portadas de publicaciones importantes, Vogue Mature, la edición Legacy de Time, y en el programa documental de PBS Las voces que olvidamos. Fui invitada a hablar en universidades, no para volver a contar una historia de dolor, sino para compartir cómo el silencio puede convertirse en una forma de resistencia. Solía creer que mi vida había llegado a su último capítulo, pero resultó que solo estaba comenzando uno nuevo,
Un capítulo de vida, autonomía y un orgullo que ya no se escondía bajo el título de madre. Un día, mientras preparaba una ponencia para una charla en Stanford, sonó el timbre. Miré la pantalla de seguridad y me quedé inmóvil. Era Andrew. Abrí la puerta. Se veía visiblemente más delgado, con la camisa arrugada, una caja de cartón apretada entre sus brazos. No había rastro de Olivia. Tampoco quedaba la agresividad que antes llevaba como escudo. Solo un hombre cerca de los 40, de pie en silencio como aquel niño que solía esconderse detrás de mi falda cuando tenía miedo. ¿Puedo pasar?, preguntó en voz baja. Me hice a un lado, sin decir una palabra. Colocó la caja sobre la mesa y la abrió con cuidado. Dentro estaban todos los documentos financieros que pensé que había perdido. Mi tablet, los registros bancarios, el diario de cuero de George. Todo estaba intacto. Los guardé porque quería tener el control, dijo Andrew en voz baja. Pero cuando lo perdí todo, me di cuenta de que lo que realmente había perdido no era el dinero, eras tú. Me senté lentamente, con la mano apoyada sobre el viejo diario de George. Andrew bajó la cabeza profundamente. He empezado tratamiento, dijo. Voy a terapia cada semana. Siento haberte hecho sentir como una extraña en tu propia casa. No le dije, te perdono. Le dije, esta casa ha cambiado, y yo también. Si quieres volver, no como dueño, sino como hijo, tendrás que aceptar eso. Andrew asintió. Luego me entregó una carta escrita a mano, con la tinta algo temblorosa pero las líneas claras. Mamá, si llega el día en que ya no quieras que te llame mamá, lo entenderé. Pero si todavía queda espacio en esta casa y en tu corazón para un hijo que está aprendiendo a ser un mejor hombre, entonces me gustaría empezar de nuevo. Andrew. Doblé la carta y la coloqué con cuidado en mi caja de recuerdos, justo al lado de las cartas de George. Esa noche preparé 2 tazas de té, una para mí, una para Andrew. No dijimos mucho, pero en ese silencio hubo un comienzo. 2 meses después, fui homenajeada en la televisión nacional. NBC emitió un programa especial titulado La madre de la mansión, una historia más allá del tiempo. Me invitaron al escenario junto a Lucas Thorne, Linda Harper y, lo más inesperado, Andrew. Él subió al escenario, con la luz iluminando directamente el rostro de un hombre que alguna vez estuvo perdido, desafiante. Y frente a millones de espectadores dijo, esta es mi madre, no porque me dio la vida, sino porque nunca se rindió conmigo, aun cuando yo hice todo lo posible por rendirme con ella. No la merezco, pero estoy agradecido, y pasaré el resto de mi vida demostrando que estoy reaprendiendo a amarla, no solo porque es mi madre, sino porque es el ser humano más extraordinario que he conocido. El público se puso de pie entre aplausos. Tomé la mano de Andrew, no con demasiada fuerza, no sin vacilación, pero con verdad. Esa noche escribí las últimas páginas de la historia de mi vida en un diario completamente nuevo, encuadernado en cuero verde bosque, con letras doradas en la portada que decían Margaret Whitmore, ya no soy una sombra. Escribí, a los 72 años no estoy tratando de recuperar mi juventud. Estoy recuperando mi presencia. Ya no necesito ser reconocida como madre, esposa o propietaria de una casa. Solo necesito ser vista como soy. Una mujer que ha amado, que ha perdido y que ha aprendido a levantarse desde el mismo lugar donde fue olvidada. La lección. Nunca confundas el silencio con la debilidad. Una madre puede permanecer callada toda una vida, pero cuando elige levantarse, puede sacudir el mundo. La maternidad no siempre exige perdón, pero siempre permite esperanza, y el renacimiento no tiene edad. Solo necesita una razón, y una mujer lo suficientemente valiente como para dejar de retroceder. Un mensaje para nuestras audiencias. Si mi historia te hizo llorar, no porque fuera triste, sino porque te viste reflejada en ella, por favor, comparte esta historia. Deja un comentario abajo. ¿Alguna vez fuiste una Margaret? ¿O alguna vez fuiste un Andrew? Haz clic en Me gusta si crees que nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Y no olvides suscribirte a She Stories Margaret para escuchar, para sanar y para volver a levantarte de esas pérdidas que nadie pensó que podríamos superar. Gracias por caminar conmigo hasta el final de este camino. Soy Margaret Whitmore y todavía estoy aquí, de pie, con la frente en alto. Esta es una historia ficticia que no pretende ofender ni atacar a nadie.
Fue creada únicamente para transmitir una lección significativa a los espectadores, y todos los nombres de los personajes son completamente ficticios.